Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. La ciudad más antigua de los actuales Estados Unidos es de origen español y fue fundada en 1565 por el asturiano Pedro Menéndez de Avilés. Hoy, aunque casi sigue manteniendo su nombre original, Saint Augustine, que es San Agustín, sería difícil adivinarlo pronunciado por sus habitantes. Muy pocos imaginarían que una de sus fortificaciones del siglo XVI, el fuerte de Santa Teresa de Mosé, situada apenas unos pocos kilómetros hacia el norte, se haya convertido en un hito afroamericano, The Black Fortress of Freedom, la fortaleza negra de la libertad. En 1513, cerca de la Pascua de Resurrección, Juan Ponce de León tomaba posesión en nombre de la corona hispana de una zona frondosa de exuberante vegetación. Era primavera y todo estaba inundado de flores, y la denominó la Pascua Florida. Según la leyenda, allí estaba buscando la fuente de la eterna juventud. Una zona que también exploraron Pánfilo de Narváez, Cabeza de Vaca o Hernando de Soto, aunque no establecieron asentamientos de relieve. Y desde mediados del XVI, las rutas que conectaban el Caribe con Europa aprovechaban la corriente del Golfo, atisbada casi mágicamente desde el primer viaje de Colón. Esta vía aceleraba las travesías, pero también exponía a los barcos a posibles ataques desde la costa continental atlántica. Y la amenaza no tardaba en llegar, y en 1564 llegaba a la desembocadura del río San Juan en la Florida una expedición francesa de 3 barcos y 300 colonos, principalmente hugonotes, y construían un fuerte, Fort Caroline. Y en breve llegaron 800 colonos más, marinos, soldados y nuevos barcos, que atacaron enclaves y naves españolas. Y ante la situación, Felipe II ordenaba una expedición de castigo para expulsarlos y proteger la zona, y enviaba a uno de sus mejores hombres, Menéndez de Avilés, capitán general de la flota de Indias. El capitán asturiano zarpó desde Cádiz y se le unieron embarcaciones del Cantábrico, en total 34 barcos y casi 3.000 tripulantes. Y el 8 de septiembre de 1565 desembarcaba en una pequeña cala de la costa al son de trompetas y salvas de artillería. El padre López de Mendoza tomaba tierra alzando una cruz y se celebraba una de las primeras Eucaristías de Norteamérica, la que sería la primera misa de acción de gracias, antecedente del que sienten tan identitario y cacareado Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias. Y los españoles establecían una misión, Nombre de Dios, la primera en Estados Unidos. Menéndez de Avilés destruía Fort Caroline y otros asentamientos de hugonotes franceses con la ayuda de los indios timicúas. Se ha escrito que los asaltos se hacían al grito de Santiago, y algunos fueron demoledores, y por ello una zona se llama la Bahía de Matanzas. El asturiano reconquistó la Florida y terminó con la presencia francesa, de la que aún hoy se conservan ciertos vestigios, y fundaba San Agustín, en memoria del santo en cuya festividad avistaron tierra, y se adelantaba, en casi medio siglo, a Jamestown y más de 50 años a los célebres padres peregrinos. El lugar primigenio en el que desembarcaron hoy está presidido por una cruz monumental y puede verse una pequeña ermita católica, la primera de los Estados Unidos, que alberga una advocación singular, Our Lady of la Leche, la Virgen Lactante, devoción que llegó con los conquistadores y misioneros. Su culto hunde sus raíces en la noche de los tiempos egipcios y griegos y ya estaba presente en los primeros cristianos de las catacumbas. En la Edad Media arraigó en España y en el Renacimiento se extendió por toda Europa. Conocida como la Virgen Nutricia o Nodriza, la Virgen del Reposo, la Virgen de la Leche, la Virgen de la Buena Leche o la Virgen de Belén, a través del sincretismo iría fusionando la iconografía cristiana con elementos indígenas americanos. La imagen que allí conservan tiene un valor añadido. Es idéntica a la más venerada en Madrid.
pero que fue destruida por la brutal furia iconoclasta que se desató en 1936 durante los primeros días de la Guerra Civil. Y así, esta réplica, conservada en Florida, se ha convertido en la representación más cercana de aquella original. Esta ermita será la semilla del cristianismo en la América del Norte, desde la que partieron misioneros hacia el norte hasta la bahía de Chesapeake, hacia el sur hasta Miami y hacia el oeste hasta Pensacola, para evangelizar, y con el tiempo establecieron casi 200 misiones que albergaron escuelas y hospitales. Pero pronto San Agustín fue víctima de ataques, y en 1586 Francis Drake, que los españoles entonces llamaban el Drake, la arrasó. Y luego vinieron John Davis y los británicos en 1702 y 1740. Pero la ciudad siempre resistió, y con algunos intervalos siguió siendo española, hasta 1821, que fue entregada a Estados Unidos. Con respecto a la esclavitud negra, existían abismales diferencias morales y legales de la monarquía española con la británica. Y por ello muchos esclavos intentaban escapar y llegar a los dominios de la España de ultramar. La cercanía de San Agustín a las colonias inglesas de Carolina del Sur propició un fenómeno singular, el establecimiento de un refugio para esclavos fugitivos. Huían hacia el sur a pie, atravesando pantanos y densas selvas tropicales, y en el camino buscaban ayuda de los pueblos nativos. No todos sobrevivían, muchos eran capturados y algunos ejecutados para que sirviera de escarmiento. Pero desde 1687 comenzaron a llegar, muchos a cuentagotas, a San Agustín, grupos de hombres, mujeres y niños que huían del régimen británico, y en 1693 el rey Carlos II de España, mal conocido como el hechizado, decidía darles un corpus jurídico y ordenaba por una real cédula que todos los esclavos que alcanzasen la Florida fuesen liberados. Y solo puso dos condiciones: que abrazasen la fe católica y que contribuyesen a la defensa del territorio. Y se formaron milicias negras, y estos hombres, ya libres, formaron en San Agustín un asentamiento multicultural, que también acogió a indios americanos durante la guerra entre Inglaterra y Francia. Se fomentó el mestizaje, que fue uno de los grandes hitos de la hispanidad. Para dificultar cualquier asalto sobre San Agustín y vigilar la frontera con la colonia británica, se había erigido el fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, conocido como Fort Mosé. Que existieran hombres de color libres era algo habitual en todos los dominios españoles. Algunos en la península alcanzaron gran relevancia, como Juan Latino, el primer catedrático negro. Pero en América, desde los primeros viajes ya hubo marineros y soldados pioneros, exploradores y combatientes de esta raza, como Juan de las Canarias, que vino con Colón, Juan Garrido con Cortés, Esteban Nico con Narváez o Juan Valiente en Chile. Y la Florida española terminó por convertirse en un santuario, una tierra prometida para los esclavos africanos que encontraban allí refugio y libertad. Y esto ocurría más de un siglo antes de la proclamación de la emancipación de Abraham Lincoln. En 1724 había llegado un esclavo de ascendencia mandinga. Nacido en Gambia, había sido capturado y vendido por traficantes de esclavos y enviado a Carolina entre 1709 y 1711. Y tras 14 años de esclavitud, llegó a sus oídos que los españoles ofrecían la libertad a los esclavos que conseguían huir de las colonias británicas, y el mandingo se aventuró a escaparse del infierno, con la esperanza de llegar a San Agustín. Le costó, pero llegó, y allí, tras bautizarse, le fue concedida la libertad como súbdito del rey. Se desconoce el por qué se le puso el nombre de Francisco Menéndez. Es posible que porque llegara el día de San Francisco y Menéndez como homenaje al fundador de la ciudad y entraba a formar parte de una de las milicias defensivas. Agradecido por la acogida que se le brindó y movido también por los deseos de vengarse de los británicos, se ha escrito que llegó a jurar que derramaría hasta la última gota de su sangre por la corona española. Y en 1728 destacaba por su fiereza y valentía al repeler varias incursiones de los británicos sobre Florida. Tanto es así
que Montiano, el gobernador de la plaza, le nombraría capitán de las milicias negras del ejército español de la Florida. Y a la vez se iba convirtiendo en un referente para el resto de los africanos que conseguían llegar. Y por esta doble condición de gran militar y líder, se le nombró comandante del fuerte Mosé, 2 siglos y medio antes que algún negro consiguiera algo similar en ejércitos anglosajones. En 1740, la Guerra del Asiento, en la que destacó el hoy mítico Blas de Lezo, tuvo como epicentro los territorios españoles del Caribe. Y el ejército británico invadía la Florida y tomaba el fuerte Mosé, de forma tan cruenta que ha sido recordado en Estados Unidos como Bloody Mosé, el Mosé sangriento. Tras un mes de asedio, las tropas regulares españolas, comandadas por el capitán Antonio Salgado, y las eficaces milicias negras, lideradas por Francisco Menéndez, masacraron al enemigo en un ataque por sorpresa. Ganaron la batalla, pero el fuerte quedó destrozado, y Menéndez decidió embarcarse en un navío con patente de corso para asaltar barcos ingleses. Pero el barco fue capturado por el buque británico Revenge. Se ha escrito que los ingleses, al conocer la identidad de Menéndez, fueron especialmente crueles, sometiéndolo a torturas, incluso echándole sal sobre las heridas producidas por los latigazos para evitar que curasen. Al ser negro y por tanto considerado una mercancía para los no españoles, fue de nuevo vendido como esclavo en las Islas Bahamas. Las fuentes difieren si logró fugarse o que pudo pagar un rescate, pero el hecho es que, dada su condición, lo intentaría todo para recobrar la libertad de la que había disfrutado. Y cuando lo consiguió, quiso volver a la ciudad española que le otorgó la dignidad como persona, San Agustín, y ayudó a reconstruir el fuerte Mosé, en 1752, con coquina, una mezcla roca de moluscos y arena, y recuperaba el orgulloso rango de ser su comandante. Pero la geopolítica llevó a España a ceder en 1763 Florida a Inglaterra, y Menéndez y los negros de Mosé se negaron a vivir bajo bandera británica. Decidieron emigrar a la isla española de Cuba y llevaron sus topónimos. Se instalaron en Matanzas y crearon una comunidad con el nombre de la ciudad que les libró de la esclavitud, San Agustín de la Nueva Florida. Se sabe que con el tiempo Menéndez después se trasladaría a La Habana. Con el paso del tiempo, el sitio de Fuerte Mosé fue tragado por los pantanos y cayó en el olvido. Pero a finales del siglo XX, un equipo de arqueólogos, historiadores, líderes gubernamentales y ciudadanos conscientes de la singularidad del fuerte decidieron restaurarlo y darle su merecido lugar de honor para que siguiera vivo en la memoria colectiva, con actividades culturales, educativas y hasta de recreación. Y hoy es un hito simbólico para la historia afroamericana y ha sido nombrado Monumento Histórico Nacional por ser el primer territorio de los actuales Estados Unidos donde la población negra fue libre. Hoy, San Agustín sigue apareciendo una ciudad española. Calles llamadas Valencia, Granada, Córdoba, sus casas blasonadas o su gran catedral con escudos hispanoamericanos. Pero quizás lo más emocionante es cómo sobre sus fortalezas, en lugar de la bandera estadounidense, ondea airosa la Cruz de Borgoña, símbolo de respeto a su legado hispano y al mandingo que estuvo dispuesto a derramar hasta la última gota de su sangre contra los ingleses como capitán del ejército español. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.